Hola, buenas, mi gentecita de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy regresamos de la sección de las historias de bandas de rock y metal. Y hoy le tocará la historia de Judas Priest. Si quieren que haga la historia de una banda de rock y metal, ya saben, avísenmelo en los comentarios. Les diré de que haré una encuesta después de este video, el cual sería qué película quieren que resuma. Y mis amigos el Chico Vampiro, Evangeline Rosimov y Chica Phoenix me estarán colaborando en este video. Bueno, sin más palabrería, que corra el video. Judas Priest es una banda británica de heavy metal formada en Birmingham en 1969. Se les ha considerado pioneros de la nueva ola del heavy metal británico, New Wave of British Heavy Metal, y una influencia clave en varios subgéneros del metal, como el speed metal, el thrash metal, y el power metal, así como el hard rock / glam metal de la década de 1980. A pesar de su trabajo innovador y pionero en la segunda mitad de la década de 1970, la banda no tuvo gran éxito comercial hasta 1980, cuando su sexto álbum de estudio, British Steel, les brindó una notable atención al público general. Capítulo 1. Inicios, 1969-1970. Judas Priest se formó en 1969 en Birmingham, Inglaterra, por el vocalista principal Al Atkins y el bajista Brian Bruno Stapenille, con John Perry en guitarras y John Partridge en la batería. Perry se quitó la vida a los 18 años, por lo que tuvieron que buscar un nuevo guitarrista. Para ello hicieron audiciones, donde llegó, entre otros, K.K. Downing, pero fue descartado por la poca experiencia que tenía en ese momento. Finalmente el escogido fue Ernest Chataway, quien además tocaba la armónica y los teclados, y que había tocado con Black Sabbath cuando todavía se llamaba Neart. Partridge fue reemplazado en 1970 por el baterista Fred Woolley, quien más tarde se unió a Chataway y Stapenille en la banda Bullion. Tras experimentar con diversos nombres, Stapenille les propuso llamarse Judas Priest, que tomó de la canción de Ballados Frankielean Judas Priest del cantautor Bob Dylan. Iniciaron su carrera versionando temas de las bandas Spirit y Quicksilver Messenger Service, para más tarde y con la ayuda de Alan Eade, dueño de un pequeño estudio de grabación, compusieron sus primeras canciones, Good Time Woman y Well State Together. Con ellas dieron una serie de conciertos por pequeños clubes de Inglaterra como parte de la llamada Judas Priest Tour. En una presentación realizada el 25 de noviembre de 1969 en The George Hotel de Walsall, estaban dentro del público algunos ejecutivos de Harvest Records y de Immediate Records, como también el vocalista de Led Zeppelin, Robert Plant. Gracias a Plant, la banda firmó esa misma noche un contrato por 3 años con el sello Immediate, del cual saldría su disco debut. No obstante, a los pocos meses el sello quebró y con ello los ánimos de sus integrantes decayó, provocando la separación del grupo. Capítulo 2. Reformación de la banda, 1970-1973. A mediados de 1970, Atkins encontró una banda de heavy rock llamada Frel que ensayaba sin cantante, compuesta por K.K. Downing a la guitarra, Ian Scully al bajo y el baterista John Ellis. Se unió a ellos y adoptaron el nombre de la extinta banda de Atkins. Esta segunda alineación, conformada por Atkins en la voz, Downing en la guitarra, Ian en el bajo y Ellis en la batería, empezó a componer nuevas canciones enfocadas en una posterior gira basadas en el blues rock y el hard rock. El 16 de marzo de 1971 dieron su primer concierto en el Lexington St. John Hall de Staffordshire, que inició a su vez la gira de Return of the Priest Tour. Esta serie de conciertos les permitió tocar en varios clubes y teatros del Reino Unido, generalmente como teloneros de las bandas Slade, Bulge y Warrorse, y en ocasiones compartieron escenario con el guitarrista Gary Moore. En julio del mismo año, Atkins compuso los temas Olive the Man y Min Conception, que fueron lanzados como maqueta de manera independiente y que según él solo 10 personas lo escucharon en ese tiempo. Durante la gira, el grupo no recibió ningún apoyo discográfico y el dinero que ganaban no les alcanzaba para cubrir los gastos del traslado. Es por ello que Ellis se retiró de la banda el 6 de octubre de 1971, tras tocar como banda soporte de Slade en el recinto Germain de Derby, dando paso a Alan Moore, que debutó el 11 del mismo mes en el Slough College. En 1972 compusieron las canciones Whiskey Woman, Winter, Never Satisfied y Caviar Mets, e iniciaron la gira Whiskey Woman Tour, con Chris Campbell como nuevo baterista, que fue apodado por sus compañeros como Congo debido a su color de piel.
Durante ese año fueron teloneros de bandas como Status Quo, Thin Lizzy, UFO y Family, y a su vez ellos fueron teloneados por los recién formados Magnum. A pesar de ser hasta ese momento su gira con mayor cantidad de fechas, los problemas financieros continuaron, lo que provocó la salida de Atkins a principios de 1973 para conseguir un trabajo estable, puesto que había nacido su hija. Capítulo 3. La llegada de Rob Halford, 1973-1974. A mediados de 1973 la novia de ella le presentó a su hermano, Rob Halford, que por ese entonces se desempeñaba como técnico iluminador de teatros y que en sus tiempos libres era vocalista de la banda local Hiroshima. Un día en la casa de los Halford, Hill lo escuchó por casualidad cantar frente a la radio y quedó impresionado por los agudos que alcanzaba. Por ello tanto Hill como Downing le solicitaron que se uniera a la banda, opción que sin dudar aceptó. Con Halford en el grupo, llamaron a Atkins para preguntarle si le molestaba que usaran el nombre de Judas Priest y las canciones que habían escrito con él, a la cual dio su aprobación. Al poco tiempo después Campbell renunció a la banda y en su reemplazo entró John Inch, que era baterista y compañero de Halford en Hiroshima. En 1973 escribieron los temas Run of the Millisades, prototipo de Red Light Lady, que junto a Caviar Almets fueron lanzados como demo por producción independiente. Para promocionarlas salieron nuevamente como teloneros de Budgie, cuya gira se llamó Never Turn Your Back on a Friend Tour. El demo llamó la atención del sello independiente Guy Records que, a principios de 1974, les ofreció un contrato con la condición de que incluyeran a un teclista o un trompetista para engrosar el sonido. Dicha idea no les agradó, pero con el fin de publicar su primera producción, Downing sugirió agregar a otro guitarrista, propuesta que fue aceptada por la discográfica. Para ello escogieron a Glenn Tipton, que se desempeñaba como guitarrista y vocalista de The Flying Duck Band, conocidos en aquel tiempo por telonear a Deep Purple. Con su primer contrato discográfico firmado grabaron su primer sencillo, Rock-a-Rolla, que se publicó en agosto de 1974 y que sirvió de preludio para su álbum debut. Finalmente en septiembre del mismo año debutaron con el álbum de mismo nombre, que estaba más enfocado al hard rock y al rock progresivo, con una gran influencia de Led Zeppelin y Queen tanto en su sonido como en su vestimenta. Para promocionarlo el 10 de septiembre iniciaron el Rock-a-Rolla Tour, con una serie de conciertos por varias ciudades de Inglaterra y que al año siguiente les permitió tocar por primera vez en Suecia, Noruega, Países Bajos y Dinamarca. Capítulo 4. Sad Wings of Destiny y el contrato con CBS Records, 1975-1977. Durante noviembre y diciembre de 1975, ingresaron nuevamente a los estudios para grabar su nuevo álbum titulado Sad Wings of Destiny, que contó con muy poco dinero para su producción, pero con un sonido puramente ligado al heavy metal. A pesar de que no logró atención en las listas musicales, con el pasar de los años ha llegado a ser uno de los discos más influyentes para el género, incluso es citado como la producción que redefinió el heavy metal. Cabe señalar que fue grabado con Alan Moore en la batería, después de que en 1975 John Lynch se retirara de la banda, o de acuerdo a sus otros miembros, fuera despedido. Tras la salida de Moore, Simon Phillips fue el escogido para tocar la batería en Sin After Sin. Los buenos resultados que obtuvo el disco llamó la atención de los ejecutivos de CBS Records, que a fines del mismo año les ofrecieron un nuevo contrato discográfico. Este requería su renuncia a Gould, que significó que el sello independiente se quedara con todos los derechos de sus dos primeros álbumes. A principios de 1977, el gerente Artisan Repertoire, Paul Atkinson, se interesó en ellos y les consiguió un contrato con Columbia Records para la distribución de sus siguientes trabajos en los Estados Unidos. Con la idea de potenciarlos, CBS invirtió 60,000 libras esterlinas para su siguiente disco y que contó con Roger Glover como coproductor. Finalmente, en abril de 1977 se lanzó Sin After Sin, que alcanzó el puesto 23 en los UK Albums Chart, convirtiéndose en su primer long play en ingresar en la lista británica. Sin After Sin es su único álbum en el que participó Simon Phillips en la batería, puesto que Moore renunció antes de iniciar el proceso de grabación.
En lo musical, el disco introdujo la combinación del doble bombo con ritmos rápidos en semicorchea de bajo y guitarra, que llegó a redefinir el género. A su vez, algunas de sus canciones como Call for the Priest y Disidente Agresor han sido consideradas por la crítica como los primeros escalones del speed metal y thrash metal, respectivamente. A pesar de que se le ofreció un contrato como miembro activo de la banda, Phillips no pudo participar de la gira Sin After Sin Tour, ya que según él tenía compromisos previos con Jack Bruce Band. Por ello, ya solo días de iniciar la gira, Clover sugirió al baterista Les Binks para reemplazarlo, un joven inglés que había participado en el disco debut Earthly Ball and the Grasshopper's Feast del bajista de Deep Purple. Su respectiva gira les permitió tocar por primera vez en Suiza, y de igual manera en junio del mismo año, iniciaron su primera gira por los Estados Unidos como teloneros en ciertas ocasiones de Speedwagon. Su última presentación en el país norteamericano fue en el Festival de John the Green como banda de soporte de Led Zeppelin, ante más de 55.000 personas. Capítulo 5. La imagen del heavy metal y el primer álbum en vivo, 1977-1978. Entre octubre y noviembre de 1977 comenzaron a trabajar en su siguiente producción discográfica, Stained Class, que se grabó en Chipping Norton Studios bajo la producción de Dennis Mackay. Salió al mercado en febrero de 1978 e incluyó la primera aparición del característico logotipo, creado por el artista polaco Wrocław Schiavo. Sus letras van desde el ocultismo, la ciencia ficción, la fantasía y temas futuristas, que lo convirtieron en una de sus producciones más oscuras. De igual manera, es una de sus obras más influyentes para el thrash metal y speed metal, y también para la llamada nueva ola del heavy metal británico. Su cuarto disco de estudio significó un gran avance en el mercado estadounidense, ya que alcanzó el puesto 173 en la lista Billboard 200. Mientras que su gira Stained Class Tour los llevó por primera vez a Japón con 3 presentaciones en Tokio, una en Osaka y otra en Nagoya. Para promocionarlo en enero de 1978 se lanzó el sencillo Better by You, Better Than Me, original de Spooky Top, que poseía una portada con la banda vestida completamente de cuero, que se convirtió en la primera imagen pública con esta nueva vestimenta. En 2015, K.K. Downing confirmó que fue el primero en usar dicha vestimenta en la banda y que luego Rob Halford comenzó a adoptar el uso del cuero de manera más extravagante, hasta que finalmente toda la banda hizo lo mismo. De acuerdo a Halford, necesitábamos una nueva imagen que identificara el poder de nuestra música. Las bandas de heavy metal no podían usar tutú y tocar esas canciones. Por ello, propuso crear una imagen propia que se sintiera identificada con la energía que expresaban con su música. Es así que en 1978 acudió a una tienda en Londres llamada Mr. S, especializada en sex shop, y comenzó a comprar ropa de cuero y accesorios de metal vinculados al fetichismo sexual y al masoquismo. Luego indujo a K.K. Downing a comprar en el mismo lugar y así motivó a todos los integrantes de la banda en hacerse con dicha imagen. Esta fue muy influyente durante los años posteriores tanto para la nueva ola del heavy metal británico, el glam metal y los subgéneros del metal extremo. Capítulo 6. La consagración en el mercado. British Steel Point of Entry, 1980-1981. Judas Priest en vivo en el Sheffield Arena en abril de 1980 publicaron British Steel, considerado como la producción que los consagró en los mercados mundiales. 40 tras su lanzamiento llegó hasta el cuarto puesto en el Reino Unido y solo en un poco más de un mes vendió más de 60,000 copias, convirtiéndose en su producción más exitosa en su propio país. De dicho álbum destacaron las canciones Living After Midnight y Breaking the Law, que llegaron ambas al puesto 2 en los UK Singles Chart. Además del tema Metal Gods, que años más tarde sirvió de apoyo de los integrantes de la banda, en especial de Rob Halford. Para promocionarlos embarcaron en una extensa gira llamada British Steel Tour, que contó a Iron Maiden como telonero en los conciertos por el Reino Unido, mientras que por los Estados Unidos giraron en ocasiones con Def Leppard y Scorpions como bandas de soporte. Esta destacó por contar con muy pocas canciones del álbum, de las cuales se interpretaban Stellar y Don't Have to Be Old to Be Wise principalmente.
En agosto de 1980, fueron parte del primer festival Monsters of Rock celebrado en el Donington Park de Derby, junto a Rainbow, April Wine, Scorpions, Saxon, Riot y Touch. Entre octubre y noviembre de 1980, viajaron a Ibiza en España para trabajar en su séptimo álbum de estudio Point of Entry, que fue puesto a la venta en febrero de 1981. A pesar de contener un sonido más cercano al hard rock, en un principio sus ventas igualaron a British Steel. De él se extrajeron 3 sencillos: Don't Go Home Rockin', que se ubicaron en los top 60 en su propio país, y Adding Out to the Way, que llegó hasta el puesto 10 en los mainstream rock tracks de los Estados Unidos, convirtiéndose así en su primer sencillo en ingresar a dicha lista. Por su parte, su gira promocional denominada Worldwide Bliss Tour les permitió volver a tocar en varias ciudades europeas y estadounidenses, e incluso en diciembre se presentaron por primera vez en Puerto Rico. Capítulo 7. Screaming for Vengeance y Defenders of the Fight, el regreso al sonido duro, 1981-1894. Durante el segundo semestre de 1981, comenzaron a escribir y grabar nuevas canciones para su siguiente producción, que originalmente se llamaría Screaming. Sin embargo, tanto la banda como el productor Tom Young no quedaron conformes con dichas grabaciones, por lo cual decidieron realizar todo el proceso de nuevo. Finalmente, entre enero y mayo de 1982, completaron esta nueva regrabación para lanzar en julio del mismo año el álbum Screaming for Vengeance, que se ha convertido en su producción más vendida en el mundo. El disco llegó hasta el puesto 11 en el Reino Unido y hasta la posición 17 en los Estados Unidos, país donde ha sido certificado con doble disco de platino tras vender más de 2 millones de copias. Para promocionarlo se publicaron 3 canciones como sencillos, de los cuales destacó You've Got Another Thing Coming, que llegó hasta el 4º lugar en los mainstream rock tracks y hasta la posición 67 en los Billboard Hot 100, siendo hasta el día de hoy su único sencillo en ingresar en esta última lista estadounidense. En agosto de 1982, iniciaron la gira World Vengeance Tour, que los llevó hasta febrero de 1983 a tocar en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. También, y dentro de sus 90 fechas, el 29 de mayo de 1983 se presentaron en el Certamenus Festival durante el Día del Heavy Metal, donde compartieron escenario con Van Halen, Scorpions, Ozzy Osbourne, Triumph, Kid Riot y Mötley Crüe, ante más de 350.000 personas. Por último, en diciembre del mismo año tocaron en varias ciudades británicas y en el Rock and Pop Festival de Dortmund en Alemania, festival en el que también participaron Scorpions, Kid Riot, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Michael Schenker Group y Def Leppard. Solo días después de culminar la gira World Vengeance Tour, en enero de 1984, se puso a la venta Defenders of the Fight, que a pesar de no generar éxitos radiales en comparación a sus predecesores, fue considerado como uno de sus discos más pesados de la década de los 80. Por su parte, en su respectiva gira de conciertos llamada Metal Conqueror Tour, interpretaron en vivo todas sus canciones a excepción de Add Me Alive, y les permitió tocar por primera vez en España con 3 presentaciones en 3 de sus ciudades. Capítulo 8. Turbo y el intento de suicidio de Halford, 1985-1986. Tras el éxito de la gira promocional de Defenders of the Fight, la banda se tomó un receso de varios meses durante 1985, cuya única presentación en vivo fue en el Festival Live celebrado en julio del mismo año en Filadelfia, y donde tocaron las canciones de Green Analysis, With the Edward Trunkhead Crow Living After Midnight y You've Got Another Thing Coming. A mediados del mismo, comenzaron la grabación de un nuevo álbum de estudio que originalmente sería de doble disco y se llamaría Twin Turbos, pero la discográfica CBS canceló el proyecto por los altos costos de su publicación. Debido a ello, se escogieron 9 de las 19 canciones grabadas, que se publicaron el 14 de abril de 1986 bajo el nombre de Turbo. Dicha producción incluyó el uso de las guitarras sintetizadoras, que a través de pedales creaban diversos efectos sonoros similares a lo que produce el sintetizador. La incorporación de estos instrumentos posicionó a Judas Priest como los pioneros en usarlos en la música metal.
De la mano a este cambio de sonido, sus integrantes comenzaron a utilizar una nueva indumentaria de cuero con colores negros, azules, blancos y rojos y con una visión más futurista. Al respecto, Rob Halford en una entrevista a Radio MCV dada el 2 de febrero de 1991 comentó: "Creo que si nos hubiéramos avergonzado de Turbo no lo habríamos publicado. De hecho, Turbo fue muy exitoso, en especial en América. Tú sabes que las bandas pasan por diferentes periodos, tanto en lo musical como en la imagen, y estoy feliz que hayamos sido capaces de hacer eso". Para promocionarlo se publicaron 3 canciones como sencillos, entre ellos Turbo Lover, que hasta el día de hoy es el único tema del disco en ser tocado frecuentemente en vivo. Además, el 2 de mayo iniciaron la gira Fuel for Life Tour, que los llevó por varios países de Europa y por Norteamérica hasta mediados de diciembre del mismo año. Adicionalmente, y antes del suceso que generó Turbo, Rob Halford trató de quitarse la vida por una grave depresión, debido a que durante años tuvo que mantener en secreto su condición de homosexual, y además de que por aquel entonces consumía en exceso drogas y alcohol. A finales de noviembre y después de ensayar el espectáculo de lo que fue la gira de Turbo, se tomó una gran cantidad de analgésicos con la idea de terminar con su vida. A pesar de que no pudo lograrlo, fue internado en un hospital para desintoxicarse, y el 6 de enero de 1986 ingresó en un centro de rehabilitación en Phoenix. Tras 33 días de tratamiento, finalmente, en febrero de 1986, fue dado de alta y comenzó un extenso trabajo en su voz con la idea de potenciar nuevamente su carrera. Al respecto, en 2001 el productor Tom Mayone comentó: "Rob tiene esa voz irreal que cualquier cantante de metal moriría por tener, y que está mejor que nunca desde que dejó de beber". Capítulo 9. Priest, Live. Y Ram It Down, 1987-1988. De la gira promocional de Turbo se grabó material en vivo de las presentaciones dadas el 20 de junio en Atlanta y el 27 del mismo mes en Dallas, para publicarlo en un nuevo álbum en directo, cuyo resultado fue Priest, Live, que se puso a la venta el 21 de junio de 1987. Su segundo álbum en vivo se lanzó también en formato VHS, que vendió mucho más que el disco compacto y que recibió diversas críticas por parte de la prensa especializada. En octubre de 1987 fueron convocados para grabar una versión del tema Honey Bee Bode del guitarrista y cantante Chuck Berry, para ser el tema principal de la película cómica del mismo nombre. A pesar de que inicialmente rechazaron la propuesta, decidieron grabarla como una especie de homenajear a unos de los clásicos del rock and roll. Solo 2 meses después iniciaron las grabaciones de su 11º disco llamado Ram It Down, que contó con 4 canciones escritas para Twin Turbos, las que fueron retocadas y regrabadas. La producción obtuvo un éxito relativo en Norteamérica, ya que a los 2 meses de su publicación recibió disco de oro en los Estados Unidos, por vender más de 500.000 copias. Por su parte, su respectiva gira denominada Mercenaries of Metal Tour les permitió volver a tocar en su país tras 4 años de ausencia de los escenarios ingleses, y además volvieron a tocar las canciones escritas en los años 70 como Sinner y Beyond the Realms of the Earth, las que fueron omitidas del listado oficial del tour Fuel for Life. Capítulo 10. Painkiller y el juicio a Judas Priest, 1989-1990. En 1989, el baterista Dave Holland anunció su retirada de la banda, y para reemplazarlo, a fines de mencionado año, ingresó Scott Travis, proveniente de Razer Décimo. Tras su llegada la banda comenzó a grabar un nuevo disco de estudio, que salió al mercado el 3 de septiembre de 1990 bajo el título de Painkiller, y que recibió muy buenas críticas de la prensa, quienes elogiaron el retorno de su sonido agresivo y característico. Su respectiva gira llamada Painkiller Tour les permitió tocar por primera vez en Austria, Portugal, Yugoslavia, Irlanda del Norte y en el estado de Alaska, e incluso el 23 de enero de 1991 dieron su primer show en Brasil en el Festival Rock in Rio, que se celebró en el Estadio Maracaná. Por otro lado, en julio de 1990 la banda fue demandada por una corte estadounidense, donde se les acusó como involucrados indirectos del intento de suicidio de 2 de sus fans. El hecho ocurrió el 23 de diciembre de 1985 en el poblado de Sparks, Nevada, cuando James Banzer, de entonces 20 años de edad, y Ray Belknap, de tan solo 18 años, mientras estaban bajo los efectos del alcohol, los jóvenes se dirigieron hacia el patio de una iglesia, y mientras repetían una frase subliminal que supuestamente escucharon en un tema del grupo.
Los jóvenes llevaban una escopeta con la idea de acabar con sus vidas. Belknap, quien apretó el gatillo primero, murió instantáneamente, mientras que James Vance sufrió serias heridas que le desfiguraron su rostro. El joven Vance viviría 3 años más antes de fallecer en diciembre de 1988, tras caer en una fuerte depresión médica que provocó que el joven entrase en estado de coma. De acuerdo con el abogado de la familia de Vance, los jóvenes estaban escuchando el disco Stained Class, en especial las canciones Exciter y Better by You, Better Than Me. Precisamente esta última contenía el supuesto mensaje subliminal "Do it, hazlo" en español, y que fue la causante del intento de suicidio. Tras 3 semanas de juicio, la corte dictaminó que tal mensaje subliminal no existía y que la banda no tuvo ninguna relación directa o indirecta con la muerte de Belknap y la desfiguración de Vance. Aún así, el sello CBS Records tuvo que pagar $40.000 a la familia de Vance. Capítulo 11. La salida de Halford y la llegada de Tim Owens. Jugulator y Demolition, 1991-2003. En julio de 1991 iniciaron la gira Operation Rock and Roll Tour, solo 3 meses después de terminar la gira promocional de Painkiller. Su última fecha, dada el 19 de agosto en Toronto, fue también el último concierto con Rob Halford, ya que en 1992 renunció a la banda por diferencias musicales con el resto del grupo. Esto provocó un receso de un poco más de 5 años, donde cada uno de sus integrantes tuvo distintas vivencias. Por ejemplo, Halford fundó la banda Feud y Glenn Tipton trabajó en su primer disco de estudio, Baptism of Fire. A fines de 1994, Tipton y Downing se reunieron para definir el futuro de la banda, cuya decisión final fue continuar, pero con la difícil tarea de buscar un nuevo vocalista. Tras algunas audiciones finalmente encontraron al estadounidense Tim Owens, que cantaba en una banda tributo a Judas Priest, llamada British Steel. En 1996 ingresó oficialmente a la banda y a los días después recibió el apodo de Reaper, tomado de la canción del mismo nombre, y que fue aceptado por los fanáticos e incluso por su propia madre. Entre los últimos meses de 1996 y el primer trimestre de 1997, grabaron el primer disco con Owens, Jugulator, que salió al mercado en octubre de 1997. Su sonido estaba más orientado al groove metal que al clásico sonido de la agrupación, convirtiéndose en uno de sus trabajos más agresivos de toda su discografía. Dicho cambio se debió en gran parte al tono y el uso de la voz gutural de Owens, y por la baja afinación de las guitarras de Kaka Downing y Glenn Tipton. Para promocionarlo publicaron el sencillo Bullet Train, canción nominada a un premio Grammy en 1999, y en enero de 1998 se embarcaron en la gira Jugulator World Tour, con gran éxito en Norteamérica y Europa, y que les permitió tocar por primera vez en México. Durante ciertas presentaciones se grabó el material para su tercer álbum en vivo 98 Live Melbourne, publicado en septiembre de 1998. El 23 de julio de 2001 pusieron a la venta su 14º disco de estudio Demolition, considerado como uno de sus trabajos más controversiales, ya que incluyó algunos elementos del metal industrial y del nu metal. Además de las críticas variadas que recibió en su momento, sus ventas lo convierten hasta el día de hoy en su producción menos vendida en el mundo. Aún así, su respectiva gira obtuvo una gran concurrencia en los países en los que se presentaron. Por otro lado, el 19 de diciembre de 2001, grabaron en el recinto Brixton Academy de Londres su cuarto álbum en directo, Live in London, que se editó en 2003 en formato doble disco y en DVD. Capítulo 12. El regreso del metal gore, Angel of Retribution. Tras varios meses de especulación sobre el retorno del vocalista Rob Halford a Judas Priest, la banda, a través de una carta entregada a los medios de comunicación en julio de 2003, confirmaron su regreso y con ello informaron sobre una pequeña gira para conmemorar dicho evento. Esto provocó la salida de Tim Owens, que se retiró en buenos términos y que al poco tiempo se convirtió en el cantante del grupo y CD Arty de su propia banda, Beyond the Fear. En mayo de 2004 el sello Columbia publicó Metalogy, su primera caja recopilatoria, que estaba compuesta de 4 discos que recorrían la carrera de la banda desde su debut Rock and Roll a Demolition, último trabajo con Tim Owens. Por otro lado, en junio del mismo año iniciaron la gira de reunión llamada Reunited Summer Tour, conformada por 15 presentaciones por algunos países de Europa, principalmente en los mayores festivales de música como el Gods of Metal de Italia y el Graspop Metal Meeting de Bélgica.
mientras que su paso por Norteamérica se llevó a cabo como colíderes de cartel del Festival Ozzfest entre julio y septiembre. En 2004 también comenzaron a escribir las primeras canciones de su álbum de reunión, Angel of Retribution, que salió al mercado el 28 de febrero de 2005 en Europa y el 1 de marzo en los Estados Unidos. A los pocos días de su lanzamiento, logró posicionarse en el puesto 13 en la lista Billboard 200, convirtiéndose hasta en ese momento en la mejor posición para uno de sus discos en dicha lista estadounidense. Capítulo 13. Nostradamus, la salida de Downing y la gira Epitaph, 2008-2012. En el año 2008, tras poco más de un año de arduo trabajo, publicaron Nostradamus, álbum de doble disco que fue su primer álbum conceptual y que relata la historia del profeta francés Nostradamus. Al momento de su publicación recibió una gran variedad de críticas y además una gran atención en las listas musicales, entre ellas la estadounidense, donde alcanzó el puesto 11. Además, y para promocionarlo, el 3 de junio de 2008, iniciaron la gira 2008-2009 World Tour, que durante 2 años los llevó a varios países del mundo y que contó con varios artistas como teloneros, entre ellos Megadeth, Testament y Whitesnake. Entre junio y agosto de 2009, regresaron a Norteamérica con la gira, que conmemoraba los primeros 30 años del lanzamiento de British Steel y que destacó porque tocaron en vivo todas las canciones del álbum. Además, y en el mismo año publicaron A Touch of Evil, Live, que incluyó 11 canciones grabadas en las giras promocionales de Angel of Retribution y Nostradamus. El álbum contenía una versión en vivo de Disidente Agresor, que ganó el premio Grammy en el 2010 en la categoría Mejor Interpretación de Metal. El 7 de diciembre de 2010 a través de su página oficial anunciaron la Epitaph World Tour, que sería la gira de despedida, y que estaba contemplada hasta el año 2012. Sin embargo, el 27 de enero de 2011, anunciaron que no era el final de la banda ya que tenían escritas nuevas canciones para un eventual disco, y que la Epitaph World Tour pretendía ser la última gran gira mundial. 3 meses después, Kaka Downing anunció que no participaría de la gira, y además informaba su salida de Judas Priest por problemas con el resto de la banda. Con las fechas ya programadas, la banda contrató al inglés Richie Faulkner, conocido por ser el guitarrista de Lauren Harris, pero el comunicado de prensa solo lo confirmaba para la gira, que comenzó el 7 de junio de 2011 en los Países Bajos, y que les permitió tocar por primera vez en Serbia, Costa Rica, Venezuela y Singapur. La última presentación se celebró el 26 de mayo de 2012 en el Hammersmith Apollo de Londres, que fue escogido para la grabación del DVD Epitaph, puesto a la venta en 2013. Capítulo 14. Redeemer of Souls, Firepower y Invincible Shield, 2013, actualidad. Tras meses de rumores sobre la publicación de su 17º disco de estudio, a fines de 2013 la banda informó a través de su sitio web que su nuevo álbum aparecería a mediados de 2014. Es así que el 28 de abril, la banda anunció el título del disco y además publicó el tema Redeemer of Souls por streaming en su página oficial, y al día siguiente se lanzó como sencillo, pero solo como descarga digital en los medios iTunes y Amazon. Finalmente el 8 de julio se publicó Redeemer of Souls, con gran éxito en las listas musicales de varios países del mundo, entre ellas alcanzó el 6º lugar en los Billboard 200, convirtiéndose en su primer disco en ingresar en los top 10 de la lista estadounidense. El 1 de octubre en Rochester, Nueva York, se inició la gira promocional llamada simplemente Redeemer of Souls Tour y que durante 2 meses tocaron en varias ciudades estadounidenses con Steel Panther como artistas invitados. En total, la gira contempló 130 presentaciones por Europa, Asia, Latinoamérica y Oceanía hasta diciembre de 2015. En octubre de 2017 a través de su página oficial, anunciaron la salida de un nuevo álbum de estudio llamado Firepower para marzo de 2018 y junto a ello, se confirmaron las primeras presentaciones de su gira correspondiente. Más tarde, el 5 de enero de 2018, se publicó el video musical de su primer sencillo Lightning Strike y 12 días después, se subió a las redes sociales el riff de otra canción del disco, Spectre. El 12 de febrero del mismo año Glenn Tipton anunció que no sería parte de la gira promocional del disco, debido a que padece de la enfermedad de Parkinson, la cual le fue diagnosticada hace 10 años. A pesar del progreso de la enfermedad, que le dificulta tocar las canciones más complejas de la banda.
Por último, en el mismo comunicado se confirmó que el productor y guitarrista Andy Sneap sería su reemplazante para la gira. En el año 2022 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock, lo cual motivó que Kaka Downing volviera a tocar con la banda en el acto conmemorativo de dicha inclusión. El 7 de octubre de 2023, Judas Priest anunciaron el álbum Invincible Shield, que se lanzó el 8 de marzo de 2024. 82. El primer sencillo, Panic Attack, estuvo disponible el 13 de octubre. El segundo sencillo, Trial by Fire, fue lanzado el 17 de noviembre de 2023, seguido en enero de 2024 por Crown of Thorns y un mes después por The Serpent and the King. En una entrevista en marzo de 2025 con Power of Metal CL, Faulkner dijo que la banda comenzó las conversaciones sobre el próximo álbum. Tanto él como el baterista Scott Travis esperan comenzar a trabajar en 2026. El 15 de marzo de 2025, el ex baterista Les Binks murió a la edad de 73 años. Influencia y legado. Judas Priest es reconocida como una de las bandas más representativas del heavy metal y a su vez, una de las más influyentes. La cadena norteamericana MTV los nombró como la segunda mejor agrupación del heavy metal, solo superados por Black Sabbath. Además y de acuerdo a varios críticos, son nombrados como el grupo que terminó de definir el género, gracias a los álbumes Wings of Destiny, considerado como el disco que reinventó el metal, y Sin After Sin, que introdujo la combinación del doble bombo con ritmos rápidos en semicorchea de bajo y guitarra, que llegó a definir el sonido del género. Por otra parte, son considerados precursores de la indumentaria del metal, cuyo principal artífice fue su vocalista Rob Halford. Esta nueva vestimenta basada en el cuero y las tachas metálicas, tomada del masoquismo y del fetichismo sexual, se vio por primera vez en la portada del sencillo Better by You, Better Than enero de 1978, y fue altamente popularizada durante el lanzamiento de Event for Later. Esta nueva forma de vestir recibió una gran atención en el metal posterior, desde la nueva ola del heavy metal británico, pasando por el metal extremo, hasta el glam metal de los 80. En cuanto a su música, sus primeros álbumes son citados como influencias directas para el metal y sus posteriores subgéneros. Por ejemplo, en la revisión de Wings of Destiny realizada por Steve Vai de AllMusic mencionó: llevó al heavy metal a nuevas profundidades de oscuridad y a nuevos niveles de precisión técnica. De igual manera, Stained Glass es nombrada una de las obras más influyentes para el thrash metal y el speed metal, como también para la nu wave. Igualmente sus canciones han sido importantes para el desarrollo de la música metal. Un ejemplo es Genocide de 1976, que de acuerdo al escritor Michael Gilmore, es una de las primeras raíces del thrash y una gran inspiración para las bandas del metal extremo de los 80. También Call for the Priest y Disidente Agresor de 1977 son citadas como los primeros escalones del speed y del thrash, respectivamente. Por otro lado, y al igual que ocurre con Motorhead, existe cierta discrepancia sobre si realmente son o no parte de la nueva ola del heavy metal británico. Los alemanes Accept los nombraron como la piedra de toque en su carrera. Asimismo, su influencia y legado ha sido importante en el posterior thrash metal y el groove metal en bandas como Overkill, Slayer, Metallica, Megadeth, Anthrax, Annihilator, Kreator, Sodom, Sepultura, Exodus, Testament y Pantera. También en el power metal en agrupaciones como Gwen, Gamma Ray o Primal Fear, por ejemplo. De igual manera, decenas de grupos de otros subgéneros como el glam, black y death los han nombrado sus influencias directas, como es el caso de Twisted Sister, Lizzy Borden, Skid Row, Death, Merciful Fate, King Diamond, Kerenche, Opeth, Gorgoroth y Slipknot, entre muchos otros. Pero su legado no solo se mantiene en lo musical, ya que tanto sus canciones como ellos mismos han sido nombrados en películas y en series de televisión. Un ejemplo de ello son 2 capítulos de Los Simpson, donde se pueden escuchar 2 de sus temas. En uno de ellos suenan 3 segundos de Breaking the Law, y en el otro 4 segundos de Living After Midnight. Más recientemente, en el capítulo Staltis episodio de la 25ª temporada de la serie, hacen un cameo con su formación actual, donde Rob Halford interpreta una versión cómica de Breaking the Law. En un capítulo de la serie Me llamo Earl dice: yo solo recuerdo las letras de Judas Priest y los chistes de polacos. Además, en la serie Vaya Semanita, Evaristo, el hermano del Jonan de Baraka, cuando le roban, dice: estos tipos son profesionales, como los Judas Priest.
en clara alusión al videoclip de Breaking the Law. A su vez, han recibido decenas de premios y homenajes, tanto para sus álbumes o como conjunto. De ellos destacan la inclusión al Salón de la Fama de la revista Kerrang! En 2007 y los premios Revolver Golden Gods en el 2010 y el Golden Gods Icon, ambos otorgados por la revista Metal Hammer. Además, en el 2006, junto a Queen, Kiss y Def Leppard fueron los primeros artistas en ser inducidos en el VH1 Rock Honors, ceremonia que honra a las bandas que han influido en la música. Ok mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si les gusta este video, dale un like, comentar, compartir y suscríbete, para que esta humilde canal siga creciendo. Y bueno, sin nada más que decir, hasta aquí me despido. Yo soy Brencho Pérez y nos vemos en un próximo video. Un saludos para ustedes, chao mis hermanos.